Hans Christian Andersen era un zapatero muy talentoso. Oh, vaya, quizá su verdadero talento era contar cuentos maravillosos como El patito guapo, El traje viejo del emperador, El sirenito... Mejor vamos a ver la reseña. El fabuloso Andersen, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Hoy quiero presentaros una película que, sin ser eminentemente navideña, casa mucho con la época del año en la que ya estamos. Y es una película musical, una película sobre cuentos, una película maravillosa. Una película que no es una biografía al uso de Hans Christian Andersen. Dista mucho de ser una biografía al uso, pero es verdad que es una película maravillosa, dirigida por Charles Vidor, un hombre que nos dejó títulos como Hilda o Adiós a las armas, un hombre que cuidaba mucho la puesta en escena, las composiciones muy limpias y la dirección de actores y actrices para que sacaran su lado emocional. Esta película está protagonizada por el inolvidable Danny Kaye, uno de mis actores favoritos del cine clásico, un hombre que siempre me ha despertado muchísima simpatía, me ha parecido un actor que ha sido capaz de traer lo entrañable al cine, además completísimo, actor, cantante, bailarín, un hombre con una verborrea, una velocidad a la hora de hablar impresionante, que trasladaba todo eso a la pantalla y conseguía que nos riéramos, que nos sintiéramos empáticos con él, incluso que lloráramos en algún momento, pero en líneas generales es un disfrute cualquier película que hemos visto aquí en Cineclassic Canal, El bufón del rey, Navidades blancas, cualquier película de Danny Kaye siempre es una buena excusa para sentarse delante de la tele y disfrutar de un rato inolvidable. Luego aparece por ahí Farley Granger, ese maravilloso actor que recordamos sobre todo por películas de Alfred Hitchcock, concretamente por La soga y Extraños en un tren. Aquí también hace un papel, nos va a caer mal, el papel que hace aquí nos va a caer mal. Luego está Sissi Jean-Marie, una bailarina francesa que debutaba en esta película, que hacía un papelito respetable y que en un momento determinado conquista el corazón de nuestro protagonista, de Hans Christian Andersen. En cuanto al argumento de la película nos presenta una versión muy libre, de la vida de Hans Christian Andersen. Aquí aparece como un zapatero remendón que tiene una manera muy peculiar de enfadar a sus vecinos en el pueblo de Odense. Él cuelga una cometa, hace que una cometa vuele en el aire y los niños, en lugar de ir a la escuela, se van a una ladera al lado de un río, junto a un puente, un paisaje idílico, donde Hans les cuenta sus cuentos. ¿Qué pasa? Que la gente del pueblo, el burgomaestre, el profesor de la escuela, todo el mundo se enfada con esa actitud de quitar a los niños de sus responsabilidades para escuchar las fábulas de Hans Christian Andersen. Hay un muchacho que trabaja con él en la zapatería, como zapatero remendón también, que lo convence. Es una versión, ya digo, libre de Hans Christian Andersen, y este hombre es muy fácil de convencer en según qué momentos de la película. Lo convence de que debe ir a Copenhague, de que su futuro está en Copenhague, de que la grandeza le espera en Copenhague. Entonces pone los pies en el camino y termina efectivamente en la preciosa ciudad, donde lógicamente seguirá buscando trabajo como zapatero remendón, seguirá metiendo la pata, llamando la atención de los niños, que se quedan embelesados con sus cuentos. Hay momentos de una dulzura tremenda en la película, por ejemplo, un momento en el que llaman a los niños a la escuela. Ya tenemos la problemática de que están todos anonadados escuchando a Hans contando sus cuentos, y hay un chico tímido, apartado del resto, y que parece que se lleva más de un empujón cuando todos se van al colegio. Hans lo llama y es un chico que ha tenido una enfermedad y que se ha quedado, bueno, así, calvete, le han tenido que rapar el pelo, y él le cuenta la historia, el cuento, el precioso cuento del patito feo de una manera maravillosa, musical. Hay que recordar que esta película también es un musical. Le cuenta ese cuento del patito feo de una manera preciosa. El niño se va contento. El policía, que suele reprender a Hans Christian Andersen, le guiña el ojo como diciendo buen trabajo.
Y así con muchas situaciones. También hay un momento en el que termina en la cárcel y una chica, una niña pequeñita, está fuera de la cárcel y Hans la ve desde la ventana, desde los barrotes, se pone un pañuelo aquí, se pinta una carita y le cuenta a la niña el cuento de Pulgarcita, también de una manera espectacularmente preciosa. Por medio aparece un personaje, una bailarina, de la que Hans se enamora. Está el marido de la bailarina, Farley Granger, que es el director del cuerpo de danza, y hay un triángulo amoroso que realmente no llega a ser un triángulo amoroso. El chico que trabaja con Hans en la zapatería se da cuenta de que le van a romper el corazón. Sin embargo, el optimismo precioso de Hans Christian Andersen le empuja a creer que en algún momento esa bailarina le va a corresponder. Escribe una especie de cuento que se llama La Sirenita, que cae por accidente en manos tanto de ella como del marido y deciden llevar la representación al teatro. No os cuento nada más para que veáis el desenlace tan idílico, tan dulce de la película y por qué es tan importante a la hora de hacer un homenaje precioso a la figura de un hombre que creó vida, creó magia, creó cuentos para los niños. El fabuloso Andersen se estrenó en 1952 en una época preciosa para el cine, una época vibrante en cuanto a musicales, en cuanto a espectáculo, en cuanto a colorido. Está por ahí Samuel Goldwyn, un especialista en ese tipo de producciones, y está por ahí Danny Kaye, y juntos con la dirección de Charles Vidor consiguen ese film vibrante, maravilloso, precioso para la vista y para el corazón. Y aunque el valor biográfico, ya digo, es limitado, muy limitado, es una versión muy libre de la vida de Hans Christian Andersen. La forma de homenajear la fantasía de este gran autor, la forma de llevar al espectador a ese mundo de fantasía, de hacerle partícipe de ese sentimiento infantil, del asombro, de dejarse embelesar por un precioso cuento, todo eso lo encontráis en esta película con creces. Por eso digo que con el paso de los años es una cinta que se ha convertido para muchas familias en un motivo de reencuentro navideño, por ejemplo, para recordar momentos de su infancia, momentos como los que vivía yo con mis padres, con mis abuelos delante de la tele, dejándome encandilar por ese colorido, por esa música, por ese Danny Kaye hablando tan rápido pero a la vez contando los cuentos de Hans Christian Andersen, una delicia. Y como anécdotas y datos curiosos, Danny Kaye estuvo a punto de rechazar el papel. Le imponía un poco, le daba un poco de reparo el hecho de llevar a cabo la interpretación de una versión tan idealizada del autor, y entre su propio discurrir, las palabras de Charles Vidor y varias circunstancias, se convenció de que era el vehículo perfecto para su tipo de interpretación, para su gestualidad, para su musicalidad, para su forma de cantar, que también era un gran cantante, para llevar a cabo esa fantasía, aunque no se ciñera a la realidad biográfica del autor. Charles Vidor, por su parte, tuvo que rehacer bastantes escenas con las que no quedaba contento, en el sentido de que él quería que se respirara cuento durante toda la película, que el ambiente fuera el de estar inmenso dentro de un cuento. Rehizo números musicales, revisó la paleta de colores hasta la saciedad, hasta que consiguió eso, que cuando ves la película crees que estás leyendo un maravilloso libro ilustrado que cobra vida delante tuya. El guión en sí, de hecho, fue objeto de bastantes revisiones. ¿Por qué? Porque en Dinamarca estamos hablando de Hans Christian Andersen como una grandísima, enorme figura cultural, importantísima para el país, y ya había de antemano, antes de estrenar la película, muchas críticas por parte de entidades culturales de Dinamarca al respecto de lo que iba a ser el resultado. Pero al final quedaron más que satisfechos, porque se dieron cuenta de que fabular, inventar un poco la historia de Hans Christian Andersen, era participar de su forma de crear cuentos. Y de hecho muchos de los cuentos mencionados o insinuados en la película conformaron y contentaron a esa élite cultural danesa, porque realmente se hace todo con mucho respeto y cariño. En cuanto a un cuento concreto, Pulgarcita Zambelina, la canción que se compuso para ese momento concreto de la película, esa canción obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Canción. De hecho,
La película obtuvo 6 nominaciones al Oscar. No ganó ninguno, pero realmente la película no necesitaba ese aval de llevar el premio a sus espaldas porque consigue con creces lo que el público necesita, lo que el público demanda en ese momento, que es fantasía, colorido, música, diversión. La nominación es algo testimonial simplemente. El premio fue la recepción del público y la recepción que sigue obteniendo hoy en día. Esa forma de contar el cuento, la fábula de Hans Christian Andersen, como Danny Kaye la interpretó, como la dirigió Charles Vidor, como la produjo Samuel Goldwyn y como, bueno, es que no se puede decir nada más para una película ideal para disfrutar en estas fiestas navideñas. Yo la recomiendo mucho también, aparte de los típicos títulos que ya hemos mencionado en Cine Classic Canal, pero esta, ya digo, sin ser explícitamente Navidad, sabe a Navidad. Lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, darle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren, a disfrutar con ellas la Navidad. Y 1.000.000 de gracias.